a empezar con lo que seguimos. ¿Ok? Fíjense, nos habíamos quedado en esta lámina y habíamos explicado este, que el riesgo normalmente se mide por la diferencia de tasas, ¿no? Y que existen algunos analistas que multiplican esa diferencia de tasas por 100, ¿ok? Y hablan de puntos básicos, ¿no? De hecho, a veces en los programas de radio, algunos economistas dicen, no, no, el riesgo de país, cuando se podía medir, estaba en 2.600 puntos. Entonces la gente se asusta y 2.600 puntos son 26%, ¿no? ¿Ok? el, Sin decirnos a nosotros que es un punto básico, ¿no? ¿Ok? Ahora, yo creo que en realidad la comparación se hace así, ¿no? Se hace dividiendo esta tasa entre esta tasa y restando uno, ¿no? Entonces, si es así, entonces esto me da 260, ¿ok? O 2.6, que es 260%. Entonces, la prima de riesgo en el primer caso es 260%. La prima de riesgo en el segundo es 240, por lo cual efectivamente sí hubo una mejora en el riesgo de país, ¿ok? Pero en el tercer caso, ¿ok? Ya la división no me da 2.6, sino que me da 3.25, ¿ok? Por lo cual este caso, ¿ok? No es un regreso a este caso, sino que es una situación todavía más, ¿cómo se llama? Más riesgosa que esta y más riesgosa que esta. ¿Ok? Y luego, si estamos en el cuarto caso, el cálculo sería 16 entre 4 menos 1, ¿ok? Que da 3. ¿Ok? Y por eso es 300%, ¿no? Y resulta que esto no es una disminución de riesgo, esto es una disminución de riesgo con respecto a esto, ¿ok? Pero este caso es mucho más riesgoso que este y más riesgoso que este también, ¿ok? Entonces no se puede hacer por la diferencia simple, ¿no? ¿Ok? Ese es el gran problema, ¿no? Y vamos a ponerle un caso, este, bueno, aquí está diciendo esto, ¿no? O sea, que aquí serían 26.000, aquí serían 24.000, aquí serían 32.500 puntos y aquí serían 30.000 puntos si usamos los puntos básicos, ¿no? Pero bueno, eso ya es bastante con decir que la prima es 260%, ¿no? Fíjense, vamos a tratar de contrastar esto con la realidad, ¿no? Vamos a suponer que yo soy un inversionista extranjero, ¿ok? Vamos a suponer que yo soy un gringo que tiene un negocio en Alabama, ¿ok? Y ese negocio rinde 10% en dólares, ¿ok? Y yo estoy muy contento con mi negocio en Alabama, pero yo he acumulado dinero porque yo soy ahorrativo, ¿ok? Como dije hace un ratico. Y bueno, y a mí me sobra recursos y yo he visto que ese país que está allá en el sur, que se llama Venezuela, es un país de potencial, ¿no? Entonces yo quiero meter un negocio parecido al mío en Venezuela, ¿no? Y bueno, yo le pregunto a un analista, que si yo quiero invertir en Venezuela, ¿cómo yo debería razonar esa inversión, ¿no? O sea, cómo la debería eh, eh, analizar para saber si es rentable o no, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a suponer que voy donde dos economistas, ¿no? Bueno, no vamos a decirle economista, vamos a decirle analista. Vamos donde un analista que cree que esto es verdad, ¿ok? Y entonces él me dice a mí, bueno, mire, usted gana 10% en dólares y como aquí el riesgo de país es 13, entonces usted debería exigir 23, ¿ok? De la misma manera, si estamos en esta situación, bueno, si estamos en este riesgo, usted debería exigir 10 más 12, 22. ¿Ok? Entonces, bueno, yo me voy conforme, eh, relativamente conforme de lo que me expone este señor y me voy donde el otro analista que también pedí que me asesorara. Y entonces el hombre no cree en esto de las restas, sino que cree en esto de las divisiones, ¿no? Y entonces él me dice, mire, si usted gana 10% en dólares en Estados Unidos, usted debería exigir una prima de 2.6, ¿no? Por lo cual usted este, debería ganar eh, 36% en Venezuela. ¿Ok? Y fíjense, 36% es una cosa mucho más sustancial que 23, ¿no? ¿Ok?
Aquí sería 34, ¿no? ¿Okay? Aquí sería 42,5 y aquí sería 40%. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto es una prima, ¿no? O sea que yo multiplico la tasa gringa, que es 10%, por 1 más 2,6 y eso me da 36%. ¿Ok? La tasa gringa de 10 la multiplico por 1,2, 1 más 2,4, eso me da 34%. ¿Ok? Y fíjense que eso es bastante más consistente que esto, ¿no? Porque resulta que si yo comparo el 10% que se gana el gringo, ¿okay? En Estados Unidos él está ganando el doble de su riesgo de país, ¿okay? O de su, diría aquí Sharp, que nosotros no lo hemos visto, que el risk-free return es 5%, ¿no? Él está ganando el doble del risk-free return, ¿okay? O sea que está ganando una prima de 2 veces el rendimiento más bajo del largo plazo. ¿Okay? Fíjense que 36% sería el doble del 18, que es el risk-free return de Venezuela. ¿Okay? Y 34 es el doble de 17, que es el risk-free return de Venezuela. ¿No? Y así sucesivamente, pues. O sea, si yo multiplico por 4,25, ¿okay? El 4, ¿okay? Me da 10%, perdón, 10% representa una vez y media esto, ¿okay? Y 42,5 es una vez y media 17, ¿no? Y de nuevo, el 10% es una vez y media 4, ¿okay? Y 400 es una vez y media 16, pues. ¿Okay? Entonces es más consistente este cálculo que este cálculo. ¿Ok? Y me da una medida mucho más congruente. Entonces lo que se debería usar es esto, ¿no? Sin embargo, ustedes ven trabajos y trabajos y trabajos en los cuales miden el riesgo de país de esta manera. ¿Ok? Para mí eso está malo, ¿ok? Porque las tasas de interés no son números, ¿cómo se llama? No son números reales, sino que son logaritmos. Y la suma de los logaritmos no es la suma de los valores de los logaritmos, ¿no? Sino que hay que multiplicarlos, ¿no? ¿Ok? Uy, ya va. A ver, creo que le di mal a la entrada de Luis Gerardo. ¿Ok? No sé si parece que lo saqué sin querer. ¿Ok? Bueno, espero que vuelva a pedir entrada, pues. ¿Ok? Ok, fíjense, si yo quiero hacer esto, estas son las páginas, ¿no? O sea, el Standard Poor's, ¿ok? O sea, si yo quiero ver cómo se hace la calificación, Standard Poor's tiene esta dirección, ¿ok? Moody's tiene esta dirección, son las casas, son los analistas de riesgo que existen, ¿ok? Los más famosos. Hay una que se llama Fitch Group, que fue fundada en 1913. Fíjense la fecha de la fundación, ¿no? 1860, 1909. ¿Ok? Los chinos tienen una calificadora de riesgo que se llama Dagon, ¿ok? Que se fundó en 2009. ¿Ok? Yo la pongo allí para que sepan. ¿Ok? Pero esto, fíjense, es muy viejo, ¿no? 1860, ¿no? Y eso denota el que, a ver, ya va, déjenme ponerle un mensaje porque ahí sí me siento culpable. ¿Ok? Ya va. Ponerle un mensaje en la página al colega Toro para que entre, ¿no? Ok. Este, No, profe, sí entré. Estoy ah, aquí. qué bueno, qué bueno, qué bueno. Me sentía culpable, chamo, porque creo que te di mal en la entrada y creo que te saqué de la página, ¿no? Creo. Espero que no haya sido, ¿no? Ok, más bien que hayas entrado. Ok, chévere, pues. Entonces, bueno, estaba comentando que estas son las direcciones, ¿no? Y de hecho, es muy viejo, ¿ok? Y aquí va otra historia, Gwen, porque en los Estados Unidos se desarrolló mucho el mercado de capitales, ¿no? En la segunda mitad del siglo XIX, la bolsa creció desproporcionadamente, ¿no? O sea, creció más que la bolsa británica, ¿no? ¿Ok?
Y el imperio en esa época era Inglaterra, no era Estados Unidos. Estados Unidos era un país en vías de desarrollo, ¿no? Y la razón de esto es porque no había regulación, pues. O sea, no había SEC, ¿ok? Los impuestos eran bajos, ¿ok? Las tasas de interés las fijaba el mercado, no había banco central, ¿ok? Entonces, bueno, las empresas invirtieron, ¿no? Y fundamentalmente estaban movidas por el gobierno norteamericano, no porque el gobierno norteamericano las financiara, ¿no? Sino porque el gobierno les solicitaba el que unieran los dos puertos, ¿no? Que unieran el puerto de Nueva York, que es el puerto Atlántico, con el puerto de San Francisco, que es el puerto Pacífico, ¿no? Entonces, bueno, las ferrocarrileras unieron con vías las dos ciudades, ¿no? Y bueno, las ferrocarrileras en esa época aprovecharon todas estas licencias que obtenían de yo no me meto en tu negocio, ¿ok? Y bueno, las ferrocarrileras fueron fundando pueblos, ¿no? O sea, pasaban por pueblos muy chiquitos y el pueblo se sobredimensionaba con la llegada del ferrocarril, ¿ok? Y el ferrocarril era el dueño de la tienda de comida, lo que llaman los gringos el General Store, ¿ok? Eran los dueños de la tienda de ferretería, lo que los gringos llaman el hardware store, ¿ok? Y además eran los dueños de la diversión, ¿no? O sea, eran los dueños del casino de la cantina, ¿ok? O bueno, en los casos en los que la cosa era muchísimo más dispendiosa o más liberal, del burdel, ¿no? Entonces, bueno, eso los gringos lo llaman circus, ¿ok? La diversión, ¿ok? Y entonces, bueno, las empresas de ferrocarril eran dueñas de todo eso, ¿no? Y por supuesto, eso era negocio que no estaba relacionado con el ferrocarril, ¿no? Pero también eso requería fondos, ¿no? Entonces los fondos se obtenían por la vía de la deuda, ¿no? De las ferrocarrileras empezaron a emitir bonos, ¿ok? Y fundamentalmente eso ocurría porque en Estados Unidos no había bancos nacionales, ¿no? Sino que los bancos eran regionales, ¿no? Un banco que se extendía alrededor, cuando era muy grande se extendía a 2 o 3 estados, ¿ok? Y cuando, y lo normal era que estuviese solamente en el estado, ¿no? ¿Ok? Por eso que ustedes todavía van a los Estados Unidos y se encuentran con que los bancos funcionan así, pues no son bancos nacionales, o sea, los únicos bancos que tienen muchas agencias así son Citi y Bank of America, ¿ok? El resto tienen solamente en una región, ¿no? Entonces uno se puede conseguir un banco de Alabama en Florida, ¿ok? O un banco de Georgia en Florida, pero el banco de Georgia no tiene, y el de Alabama no tienen sucursales en Nueva York, ¿ok? Entonces, bueno, lo que hicieron las ferrocarrileras fue pedir deuda en forma de bonos. Y bueno, cuando estaba sobreendeudada la empresa ferrocarrilera, entonces la ferrocarrilera empezó a emitir acciones para financiarse. Y todo eso se hacía en el mercado de bolsa, ¿no? Entonces, bueno, eso hizo que la bolsa de Nueva York creciera de una manera impresionante, muchísimo más que la bolsa de Londres, siendo Londres la capital del imperio, ¿no? ¿Okay? Y bueno, eso le dio trabajo a las calificadoras, ¿no? Y la primera fue Standard Poor's, ¿okay? Empezó a calificar los riesgos de los papeles y decir esto es doble A, esto es triple A, esto es C, esto es B y cosas por el estilo, ¿okay? Y bueno, en algún momento, ¿okay? En 1909, algunas personas que trabajaban en Standard Poor's se molestaron con Standard Poor's y decidieron hacerle la competencia y montaron Moody's, ¿okay? Y entonces ahí por fin Standard Poor's empezó a tener competencia, ¿okay? Y luego los de Fitch, ¿okay? Hicieron lo mismo, se separaron y formaron Fitch, ¿okay? Hoy en día hay muchas empresas calificadoras, ¿no? Y más o menos todas usan la misma técnica, ¿okay? Entonces, eso lo que hacen es medir la posibilidad de impago en la deuda que se emitió, ¿okay? Esa es la razón por la cual la deuda venezolana hoy se considera D porque está en default, ¿okay?
En su momento, por ejemplo, año 1974, ¿ok? La deuda venezolana era AA. ¿Ok? O sea que lo vamos a ver en un ratico, era lo que se llama investment rate, ¿ok? Ya vamos a ver qué significa eso. Entonces, bueno, esa es la historia más o menos de las calificadoras, ¿ok? Y bueno, y también la historia de cómo creció la bolsa de Nueva York, ¿no? Por supuesto, el negocio de las ferrocarrileras no se quedó ahí, ¿ok? Las ferrocarrileras pensaron empresarialmente y decidieron eh, este, hacer una escisión de empresas, ¿ok? O sea, ellos separaron las empresas, o sea, le dieron a los accionistas lo que en inglés se llama un spin-off, ¿ok? O sea, les dieron un dividendo en especie, ¿ok? Entonces el accionista de la ferrocarrilera recibió acciones de una compañía que manejaba supermercados, ¿ok? Que es el General Store, ¿ok? También el dueño de las acciones de la ferrocarrilera recibió en dividendo unas acciones de una empresa que se dedicaba al hardware store, perdón, ¿ok? Y entonces recibió acciones de ferreterías y esas acciones estaban inscritas en la bolsa también, ¿no? ¿Ok? Y al mismo tiempo recibió un dividendo en acciones de empresas dedicadas a la diversión y eso también se quedó inscrito en bolsa. Entonces, el accionista original, ¿okay? Que tenía todas esas acciones, podía vender algunas, quedarse con otras, comprar más, ¿okay? Y eso masificó mucho el negocio bursátil y además motivó al norteamericano a pensar que la lógica del largo plazo era invertir en acciones. ¿Okay? Y de hecho, se obtienen buenos rendimientos cuando se invierte en el largo plazo, pues. ¿Okay? Entonces, si yo compro caro, bueno, se cayó, bueno, está bien, perdí algo durante unos años, pero después se recupera y empiezo a ganar plata respecto a lo que metí y gano muchísimo más que si tuviera el dinero en un banco y por eso es que normalmente los gringos se sienten muy contentos teniendo acciones, pues, ¿ok? O sea, ahí no hay el problema del venezolano que dice, no, no, pero yo pierdo y entonces vende a pérdida, no espera, ¿ok? Y cree que todo es corto plazo, ¿ok? El gringo tiene un concepto un poquito más acendrado del largo plazo y por eso le gusta el mercado de, de acciones, ¿no? ¿Okay? Pero eso es porque, miren, viene desde el 19, pues. ¿Okay? Hubo mucha gente que hizo mucha fortuna, pues. ¿Okay? Y de hecho en el largo plazo se gana, ¿no? Entonces, cómo se clasifica, ¿no? Fíjense, Standard Poor's usa estas letras, ¿ok? Esto es el menor riesgo y esto es el mayor riesgo, ¿no? Dijimos que D es default. D es default para todas las calificadoras, ¿ok? Triple A es el menor riesgo, ¿ok? Después del riesgo de país, en el caso de las corporaciones, ¿no? Pero un riesgo de país puede ser doble A, triple B, W, B, triple C, cosas de esas, ¿ok? Venezuela, como comenté, en los 70 era doble A. ¿Okay? Y esa es la razón por la cual cuando Pérez reinicia el endeudamiento venezolano, bueno, los gringos le prestaban todo lo que pedía, ¿no? A buena tasa. ¿Okay? Y bueno, y después cuando llega Luis Herrera también, ¿ok? Le prestan a manos llenas, ¿ok? Y por eso es que ellos logran financiar parte del déficit y de las inversiones con deuda externa. ¿Ok? Miren, es sorprendente, ¿no? Cuando se hizo la revisión de la deuda después del default posterior al Viernes Negro, ¿ok? Este, eh, los, los tenedores de deuda, que eran los bancos, ¿ok? Le mostraron a los que estaban renegociando, ¿ok? Facturas, por ejemplo, para pagar la, las, las flores que le regalaron a las secretarias, el Día de las Secretarias en el Ministerio de Obras Públicas en el año 1981. ¿Ok? O sea que nosotros pagamos con deuda externa las flores que le regalaron a las secretarias el Día de las Secretarias en ese año. ¿Ok? O sea, así sería el dispendio y la locura, ¿no? ¿Ok?
y lo descentralizado que estaba eso, ¿no? O sea, cómo se pidió deuda en este país, ¿ok? Todo con el criterio de doble A, ¿ok? En el 82 pasó un evento particular, ¿no? O sea, en el 82 ya estaba eh, este, el Búfalo en el Banco Central, ¿ok? Y el ministro de Finanzas era Arturo Sosa Padre, ¿ok? Que ya murió, ¿ok? Arturo Sosa es el superior general de la Compañía de Jesús, ¿no? Venezolano, que hoy en día es el jefe de los jesuitas en Roma. Bueno, su papá era el ministro de Finanzas, ¿no? ¿Ok? Eh, y bueno, el, eh, la política monetaria en ese momento, ¿ok? Y era la idea del Búfalo, era permitir la salida de capitales masiva, ¿ok? Porque él creía que si él abría la compuerta de la salida de dólares, eso bajaba la liquidez monetaria y bajaba la inflación, ¿ok? Tenía razón, ¿no? Pero también acababa con las reservas internacionales, ¿no? Entonces, las reservas se fueron lentamente acabando, ¿no? Y en la época de Pérez, producto del boom petrolero, Pérez se gastó una buena parte de la plata, ¿ok? Se endeudó en otra buena parte, pero también se había creado un fondo, ¿ok? Que manejaba el Fondo de Inversiones de Venezuela, ¿no? Que es el actual Bandes, ¿ok? Ese fondo era aproximadamente de 10.000 millones de dólares, ¿ok? Eh, eh, este, en diciembre del año 82, ¿ok? El gobierno no tenía cómo cancelar algunas deudas que tenía, ¿ok? Y entonces el gobierno decidió acordar con el Banco Central un manejo contable, ¿no? Se revalorizaron las reservas de oro, ¿no? Las reservas de oro se habían revalorizado la última vez en el año 1974, ¿ok? Y eso es lo que había generado el 430, ¿ok? Porque las reservas que venían contabilizando a 35, que era el valor de las reservas de acuerdo a Bretton Woods, ¿ok? Y cuando se rompe el acuerdo de Bretton Woods, entonces en el 73 y 74 se reajustó el valor del oro primero a 38 y después a $40 la onza, ¿ok? Entonces las reservas en oro se estaban valorando a $40, ¿ok? Y el oro en el año 82 había subido impresionantemente, mostrando que lo que venía era una recesión, ¿ok? Y, este, y bueno, el oro había llegado a $800 la onza, ¿ok? Y entonces el gobierno de Luis Herrera le ordenó al Banco Central que revalorizara las reservas de oro y las revalorizaron a 300, ¿ok? Coño, otra vez me faltan 10 minutos. Entonces, bueno, el, el, ellos las revalorizaron a 300 y esa diferencia, esa ganancia cambiaria, ¿ok? Se la pagaron al gobierno como dividendo, ¿ok? Por lo cual el gobierno pudo terminar de cancelar su presupuesto, le sobró plata, ¿ok? Pero además tomaron una segunda decisión. La segunda decisión es como las reservas se han caído, entonces vamos a traernos esos $10.000 que están en el Chase Manhattan Bank, que son parte de ¿cómo se llama? Que son nuestro fondo de, de, ¿cómo se llama? Anticíclico, y lo ponemos en el Banco Central como parte de las reservas y se resuelve el problema de las reservas, ¿no? Y resulta que como ya tú tenías 2 años alimentando el cuento de compra dólares porque aquí se va a devaluar, compra dólares porque aquí se va a devaluar, entonces entre diciembre del 82, ¿ok? Y el 18 de febrero del 83, nosotros psiquitrillamos 8.000 millones de dólares de esos 10.000 millones de dólares que depositaron aproximadamente el día 28 de diciembre. Entonces, cuando depositaron eso el 28 de diciembre, las reservas llegaron a 18.000 millones, que fue el nivel más alto de reservas que tuvimos por mucho tiempo, ¿ok? Y después se cayeron, ¿ok? Y al caerse, entonces pasó todo un evento, ¿no? El, pero antes de eso, ¿ok? Cuando el,
el gobierno hace esas dos cosas, hace que el Banco Central le pague el dividendo y ¿cómo se llama? Y repatria el fondo de compensación. Entonces, las calificadoras de riesgo unánimemente, ¿ok? Bajaron la calificación venezolana de AA a AA. ¿Ok? O sea que nos pasaron del investment grade, ¿ok? Que es la calificación de inversión, al non-investment grade, que es la calificación de riesgo peligroso, ¿no? ¿Ok? Y bueno, desde ahí Venezuela más nunca ha vuelto al investment grade, ¿ok? Siempre estuvo primero en W, después se saltó a B, ¿ok? Después se mantuvo en B un largo rato, a veces bajaba a triple C, volvía a B, ¿ok? Y bueno, en, en el 2017, cuando comenzaron eso de no te pago, entonces fueron bajando primero a triple C, después se puso una cosa extraña que lo llamaban SD, que era Selective Default, porque los bonos de Venezuela, de la República, estaban en default, pero los bonos de PDVSA no. Entonces después al trimestre siguiente, cuando tocaba pagar los de PDVSA, PDVSA tampoco pagó y PDVSA pasó a ser D. ¿Ok? Entonces esa más o menos es la historia de lo que ha pasado con la calificación de riesgo nuestra, ¿no? Obvio, esto no es riesgo de país, ¿ok? Esto es una visión del riesgo de crédito o el riesgo de repago, ¿ok? De los créditos venezolanos. Eso es lo que es la calificación de riesgo, ¿no? Y las calificadoras llaman a esto investment grade, ¿ok? Y a esto non-investment grade. Y también lo llaman, a esto lo llaman speculative grade, ¿no? Y yo tengo un rollo con eso, ¿no? El rollo mío es que para mí es una inversión comprar triple A, pero también es una inversión comprar D, ¿ok? Y es especulativo comprar triple A como también es especulativo comprar D, ¿no? Entonces yo creo que esto es una calificación chimba, ¿no? O sea, vamos a llamar a esto mejor riesgos bajos, ¿ok? Y llamar a estos riesgos altos y creo que es más congruente, pues, ¿ok? Especulación es cualquier visión del futuro y el que está comprando un bono D está mirando al futuro igual que el que está comprando un bono triple A, pues, ¿ok? Porque el que está comprando un D probablemente está apostando que este país se va a recuperar y yo estoy comprando esto al 30, al 20% y cuando se recupere lo venderé al 100 y me ganaré un relero, pues que fue lo que le pasó a los banqueros en la época esa del default, pues cuando Venezuela suspendió los pagos en el 83, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el señor que le vendió las flores a Venezuela, ¿ok? No consiguió que le pagaran la factura, ¿no? Entonces él se fue a Citi, ¿ok? O se fue al Manihani, al Chase Manhattan Bank, ¿ok? Y llevó esa factura y le dice, mira, vale, esta gente no me paga hace más de un año, ¿ok? Y yo necesito plata. ¿Cuánto me das tú por esto? Entonces, cualquiera de los dos bancos que no es tonto, ¿ok? Le dice, mira, vale, eso yo no sé cuánto la voy a cobrar tampoco, ¿no? Entonces, bueno, mira, esa factura es por $1 millón, ¿vale? Yo te doy 100.000. ¿Lo aceptas o no lo aceptas? ¿Ok? Entonces, el señor que vende flores tiene dos alternativas, ¿no? Se va otra vez con su papel que dice 1 millón y espera a que, a que toquen las trompetas del juicio final para que le paguen, ¿ok? O él dice, bueno, está bien, dame los $100.000, pues. Entonces el gringo, el banquero compró la deuda al 10%, ¿ok? Y cuando él renegocie con Venezuela, Venezuela va a tener que obligadamente aceptárselo al 100, ¿ok? Incluso él pudiera ser generoso y decirle, bueno, está bien, te lo canjeo al 90, ¿ok? Y está ganando un realero, pues. Y eso fue lo que hicieron, pues, ¿ok? Hay gente que dice que eso es injusto, ¿ok? A mí me parece que injusto es suspender los pagos, ¿ok? Cuando las deudas de corto plazo usan estos criterios, ¿ok? Otra vez dicen que esto es calificación de inversión y dicen que esto es especulativo o no inversión, ¿ok? Fíjense que Moody no califica estos bonos, ¿ok? Standard Poor's sí, ¿ok? Y usa estos criterios, ¿ok? O sea, cuando es corto plazo, cuando es menos de 2 años, ¿no? En los mercados internacionales, y lo vamos a ver, los bonos de corto plazo se supone que son bonos de menos de 2 años, ¿no? Para efectos contables, nosotros decimos en Venezuela que un año es corto plazo, ¿ok?
En realidad, ellos miden el riesgo de crédito, por tanto, se basan en la probabilidad que el inversionista del bono durante la vida del mismo y hasta el vencimiento cobre. ¿Okay? Son una medida probabilística y estudian el riesgo de cada país de manera particular. ¿Okay? Eso es lo que hace el que califica, ¿no? Y bueno, un poquito reseñando esto, Venezuela en el 73 era AA, fue llevada a B en el 82 y hoy es D. ¿Okay? Eso obviamente les dice a ustedes qué ha pasado con nuestro riesgo, ¿no? Y miren, aquí hay una comparación entre tamaños de bolsa para que vean una empresa, o sea, Venezuela quizá el peor riesgo de los tres, ¿no? Visto en el enfoque de las calificadoras, miren cómo está la capitalización bursátil de Venezuela, ¿ok? Miren la de Colombia, ¿ok? Del 2000 para adelante no hay datos de, de, de capitalización. En el caso de Colombia a partir del 2002 y en el caso de Chile es mucho más extenso, ¿no? Miren el tamaño de la bolsa de Chile, ¿no? Y esto es un non-investment, esto es un investment grade, ¿ok? Chile está calificado como investment grade, ¿ok? Colombia está ahí de que la nombren por fin investment grade, nosotros somos un non-investment grade, ¿ok? Estamos, y miren, usando el criterio de riqueza, ¿ok? Como criterio del PIB per cápita, yo lo estoy midiendo con la paridad de poder de compra, aunque no creo mucho en ella, ¿ok? Pero lo hago porque como Venezuela normalmente usa un tipo de cambio que no es el de mercado, entonces prefiero usar ese indicador para que se comparen los tres, ¿no? Entonces fíjense, aquí está Chile, miren cómo estaba Chile de pobre en los 90, ¿ok? Miren cómo Chile hoy en día es rico, ¿ok? En términos de PIB per cápita. Bueno, hoy en día no, esto llega hasta 2014, ¿no? Habría que actualizarlo para ver. Venezuela ha mejorado, pero no mejoró tanto como Chile. Y fíjense, aquí ya se está mostrando el retraso. ¿Okay? El último dato de Venezuela es 2013. Y miren Colombia, ¿no? O sea, Colombia estaba en los niveles de Chile, también en los 90, pero miren cómo no ha crecido lo mismo que crece Chile, ¿no? ¿Okay? Entonces, bueno, eh, me dice que me queda menos de un minuto y yo terminé. ¿Ok? Entonces, este, si nos da chance, podemos responder una preguntita y si no, este, quedamos para responder por la vía del chat de clase si quieren, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y bueno, y nos vemos el miércoles para seguir perdón, el jueves para seguir con el riesgo de cartera, con lo cual casi terminamos la parte de riesgo del programa, ¿no?